Wildrinismo TV. Dosis de contracultura directo a tu cerebro. Saludos cordiales. Listo para su dosis de contracultura directo a su cerebro. 1942. La operación Westindem. Submarinos alemanes frente a las costas de Venezuela. La operación Westindem, operación Neuland para los alemanes, demostró los efectos devastadores de los submarinos alemanes en el Mar Caribe. Del 16 de febrero al 16 de marzo de 1942. La operación tenía por objeto destruir los buques cargados con petróleo venezolano que llegaban a las refinerías de Aruba, Curazao y Trinidad, y así cortar el suministro de combustible a Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Refinerías de petróleo en Aruba, Curazao y Trinidad eran vitales para procesar el petróleo proveniente de los campos del lago de Maracaibo, Venezuela. Canadá dependía fuertemente de este petróleo, así como Estados Unidos e Inglaterra. El lago de Maracaibo durante el conflicto suministraba al mundo grandes cantidades de petróleo desde su plataforma de producción. Canadá recibía el 70% de su petróleo y combustible de dicho lago. Casi todo el petróleo proveniente del lago llegaba a Aruba y Curazao para ser refinado. Cuando esto no era posible, se refinaba en Trinidad. Una vez refinado, los derivados se transportaban a Estados Unidos, Gran Bretaña o Canadá. La Fuerza Aérea de Inglaterra necesitaba desesperadamente combustible de alto octanaje refinado en Aruba. El promedio de 500.000 barriles llegaban a Aruba y Curazao cada 4 días, desde los terminales de petróleo del lago. Después que los submarinos alemanes hundieran 9 cargueros, esta cifra bajó a 115.000 barriles. Para los alemanes era una oportunidad desperdiciada de poder cortar el suministro de combustible de los aliados, lo cual tendría un impacto duradero en la guerra. Hacia enero de 1942, en la Francia ocupada, 5 submarinos alemanes habían partido de sus bases del Orient Bretaña. Sus capitanes, con más de 5 años de experiencia, dirigieron la flota a través del Atlántico con inteligencia y severidad. Antes de partir, los submarinos se habían preparado para el trópico, y aunque sus tripulantes desconocían su destino exacto, hundir los cargueros fue fácil, lo difícil fue encontrarlos. El balance de la operación Westindem fue de que submarinos tipo 9C de la Armada Alemana torpedearon los tanqueros Pedernales y Arkansas y hundieron el San Nicolás, el Tía Juana, el San Rafael, Oranjestad, Rafaela y el Monagas, este último de bandera venezolana. Asimismo bombardearon la refinería de Aruba, causándole leves daños. Luego del hundimiento del Monagas en el Golfo de Venezuela el 16 de febrero de 1942, para seguir creciendo y generando más contenido interesante, suscríbete a nuestro canal, golpea esa campana para recibir notificaciones de cuando colocamos nuevos videos y lo más importante, critica, comenta, sugiere, necesitamos tus ideas, pero eso sí, suscríbete. El gobierno nacional, presidido por el general Isaías Medina Angarita, envió una nota de protesta a través de la delegación diplomática en Berna, Suiza, que el gobierno alemán no aceptó, a pesar de ser Venezuela un país neutral en el conflicto. Ya Venezuela había roto relaciones diplomáticas desde diciembre de 1941 con los países del eje, Alemania, Japón e Italia. Estos hechos trajeron como consecuencia algunas acciones gubernamentales, tales como
el congelamiento de los bienes de ciudadanos alemanes radicados en Venezuela y la restricción de las actividades económicas de estos grupos al interior del país. Se logró por medio de investigaciones detener por lo menos 800 ciudadanos de nacionalidad alemana que tenían actividades de apoyo al partido nazi. Se les confinó en campos de concentración en Lara, Mérida y Trujillo. Por otro lado, se clausuró el Colegio Alemán de Caracas, luego de comprobarse que tenían actividades pro-nazi. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo en el cual murieron unas 60 millones de personas, aunque Venezuela no intervino directamente en este conflicto bélico y se mantuvo neutral hasta el 15 de febrero de 1945. Participó indirectamente exportando petróleo para las fuerzas aliadas. Sin embargo, según los reportes históricos, más de 70 personas murieron en ataques de submarinos alemanes a embarcaciones de Venezuela. Fue de los primeros países en firmar y unirse a la Organización de Naciones Unidas. En 1941, el general Isaías Medina Angarita, ministro de Guerra y Marina del gobierno del general Eleazar López Contreras, fue elegido como presidente de Venezuela. En su discurso presidencial, Medina Angarita arrastraba una leyenda negra sobre su posible simpatía por el fascismo y su inclinación por Benito Mussolini. En el sector petrolero, el gobierno medidista llevó a cabo una política petrolera dirigida a revisar la legislación, aumentar los ingresos fiscales, lograr una mayor participación del Estado en los beneficios de la riqueza de sus suelos y fomentar la refinación de petróleo en el país. Estos ataques, que tenían la finalidad de reducir el flujo de recursos a las fuerzas aliadas, ocasionó la muerte de varios venezolanos y empujó a un cambio de postura diplomática de Venezuela frente a Alemania. Son sucesos casi desconocidos para las generaciones actuales. El carácter de productor de petróleo de Venezuela es un factor de presión y peligro al mismo tiempo, poniendo a esta nación caribeña en el tablero de la geopolítica mundial. Si tienes alguna opinión referente al 1942, la operación Westindem, submarinos alemanes frente a las costas de Venezuela, no olvides dejar en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no dejes de darle like y compartirlo con tus amigos para que ayudes a crecer nuestra comunidad. También suscríbete al canal para ver más videos como este y descubrir más secretos y misterios que rodean nuestro mundo. Saludos y nos veremos en el próximo video de Wilderismo. Disfruten la dosis.